Entonces hoy día vamos a revisar dos temas. Uno es infección por VIH, se escucha, ¿no? ¿Sí? Uno es infección por VIH y lo otro es virus de Epstein-Barr. El VIH es un ejemplo más de un virus que salta la escala zoológica, de los animales al ser humano. Entonces, el origen del VIH es el virus simiano de inmunodeficiencia humana. Entonces, primero se supone que ha estado restringido a los simios, diferentes tipos de simios, y después, obviamente, con el transcurso de los años, ha ido mutando y adaptándose a su nuevo huésped, que es el hombre. Entonces, nosotros tenemos acá dos tipos de VIH, el VIH-1 y el VIH-2. El VIH-2, que está restringido a ciertas áreas de África y tiene más similitud, el VIH-2, con el virus simiano de inmunodeficiencia que el VIH-1, que está más diferenciado y es el principal responsable de la pandemia. Entonces nosotros tenemos que el VIH-1 tiene varios subgrupos, como ustedes verán, el grupo M, el N, el O, y también se supone que hay un P, cuyos habrían venido de los virus simianos, virus simianos de inmunodeficiencia que atacaron primero a algunos simios, como por ejemplo en este caso el M y el N. Se piensa que a ese tipo de chimpancés en la zona de Camerún. El O se supone que está más relacionado, o cuyo origen habría sido el virus simiano que ataca a los gorilas, y el P probablemente más relacionado con el otro. Acá vamos a ver la secuencia de los tiempos. Miren, se piensa que más o menos todo empieza en 1900. En 1900 habría sido el salto, inicio de 1900 habría sido el salto del virus simiano de inmunodeficiencia al hombre. ¿De qué manera? El hombre cazaba, perseguía y después se alimentaba de estos simios. Entonces, en esto de la cacería y la manipulación habría habido el ingreso del virus, que posteriormente se adaptó al nuevo hospedero, ¿no? Más o menos habría ocurrido esto en la década de los 30, 40, 1930, 1940. Primero, poblaciones pequeñas. Y después ya cuando llega a una ciudad más grande, que es Kinshasa, dentro de Camerún, porque todo inicia aparentemente en Camerún. Entonces, por medio de la transmisión sexual, por medio de medidas higiénicas, sanitarias inadecuadas, se habría diseminado. Tanto así que se tiene evidencia serológica en 1959 por muestras de suero que se guardaban por diferentes protocolos de estudio que se hacían. Entonces, cuando se corre los VIH, los ELISAs, se encuentran ya anticuerpos en estas muestras de suero. ¿Cómo se disemina después al mundo? Había profesores de Haití que iban a enseñar a Camerún por medio de un tratado político, un acuerdo de Roma. Entonces van, pero estos profesores de Haití no se quedan allá, sino regresan a su lugar de origen. Y como muchos sabrán, muchas personas gays de dinero iban a vacacionar a Haití. Entonces así habría empezado la diseminación. Entonces, de Camerún a Haití y de Haití al mundo. Entonces, en 1979 se ven los primeros casos realmente en Estados Unidos. Se ven casos de homosexuales que sin tener antecedentes previos de ninguna enfermedad que cause inmunocompromiso ni están utilizando ninguna medicación, de pronto empiezan a presentar sarcoma de Kaposi y neumocitosis, que se supone que se veía en pacientes inmunocomprometidos. La característica es que eran homosexuales, HCH, hombres que tienen sexo con otro hombre, y en los cuales se vio que había inmunosupresión bastante severa de las células T. 2 años después ya se notifican como casos. Entonces, para cuestiones de diagnóstico es el año 81 donde se ve el primer caso diagnosticado en Estados Unidos. Entonces ya se sabe que hay un agente etiológico que está causando este problema. Para el año 83 ya se identifica el VIH y este es uno de los avances más rápidos en medicina. Tanto así que para el año 2008 se le da el premio Nobel a Montagnier, que es un científico francés quien descubre el VIH. Para el año 86 nosotros ya tenemos que se introducen test serológicos para detectar el antígeno viral
como los anticuerpos contra el VIH, el ELISA, ¿no? Que hasta ahora lo utilizamos. Ya se conocía a la acidobudina anteriormente, pero no se sabía su efecto contra el VIH, ya que el VIH es un agente nuevo. Entonces, para el año 87 se empieza la prueba y se ve que el AZT en efecto tiene acción contra el VIH. Se empieza a dar tratamiento con terapias, pero el problema era que al poco tiempo, a los 6 meses, empezaba a desarrollarse resistencia. Entonces empiezan más investigación para nuevas drogas. Pero también es el año 87 cuando se empieza la investigación y el uso de AZT, en que se reconoce el CD4 como un marcador de progresión de la enfermedad. Para el año 91 se ve que el VIH realmente no está diseminado en un solo lugar, sino llega a todas las partes de la economía y el tejido linfoide es una gran zona de reservorio. Para el año, como le dije, ¿no? Para el año 87 se tenía la AZT, monoterapia, no ayudaba mucho, ya se empieza la investigación de nuevas drogas y para el año 95 ya se aprueba el uso de inhibidores de proteasa y los inhibidores no nucleósidos para la terapia antirretroviral. Se empieza a dar entonces combinación de drogas con diferentes mecanismos de acción. Para el año 96, hasta ese año se sabía que la puerta de ingreso del VIH era el CD4. Para el año 96 se sabe que aparte del receptor CD4, se necesita de un correceptor para que el VIH ingrese. Si no hay el correceptor, el VIH no puede ingresar. Necesita entonces un receptor y un correceptor. Para el año 97, nosotros ya teníamos 2 años de estudio con medicamentos combinados, ¿no? Entonces, ya en ese entonces se había visto que a los 2 años de estudio se podía suprimir la carga viral, llegar a un nivel tan bajo de carga viral que era indetectable por los métodos conocidos. Entonces, se llega a supresiones prolongadas. Por consiguiente, se mejora la calidad de vida de los pacientes, se mejora el estado inmune de los pacientes. Vemos acá cómo ha afectado la pandemia a nivel mundial. Y vemos acá más o menos que en promedio, hasta el año 2011 y 2010 más o menos, habían 34 millones de personas infectadas que vivían con VIH. Actualmente se calcula que hay unos 40 millones. Anualmente, más o menos, promedio de 2.5 millones de personas se afectan, son nuevos infectados. Y más o menos 1,5 millones, 2 millones de personas mueren por causas relacionadas con el VIH. ¿Qué sucede en el Perú? Vean ustedes, la epidemia del VIH empieza en el año 83. El primer caso reportado acá es en el año 83. Y nosotros tenemos acá los reportes, se dan las barras rojas, son los casos de SIDA, y la línea verde son los casos de infección por VIH, ¿no? Sabemos que infección por VIH no es lo mismo que SIDA. SIDA es una etapa de la infección por VIH. Entonces vean ustedes, en el año 1998, acá empieza la terapia antirretroviral en el país, pero lo da el Seguro Social. En el año 2002 empieza la terapia antirretroviral dada por el Ministerio de Salud. Ambas terapias no cuestan nada, ni en el MINSA ni en el Salud. Se hacen controles periódicos también de CD4 y carga viral y también son gratuitos en ambos casos. Bien, como ustedes verán, más o menos, acá tenemos desde el año 2005, 2006 más o menos, que más o menos tiene una tendencia a estabilizarse, ¿no? Los niveles de la casuística o el número de pacientes que tienen SIDA. Sin embargo, vemos nosotros también hay cierta estabilización, hablaríamos de la curva de los infectados por VIH. Sin embargo, se está viendo una nueva tendencia, ¿no? Y como ahora todo el mundo sabe que VIH tiene tratamiento, entonces muchos están quitándole la idea de importancia al problema de la infección. Están aumentando los casos, y esto se ve a través del aumento de los casos de ITS, ¿no? Infección de transmisión sexual. Entonces el uso del preservativo ha sido, la importancia que se dio al inicio de la epidemia era bastante grande, había mucho miedo, pero parece que eso se está perdiendo. Entonces nuevamente estamos viendo el rebrote de ITS y el control del VIH que no es adecuado. Si nosotros vemos acá, ¿quiénes son los que se afectan?
Miren ustedes, son gente joven, gente desde los 20 años hasta los 49, 45 años más o menos. Es gente que está en edad económicamente activa, en la población económicamente activa, tanto en hombres como en mujeres, económicamente activa, sexualmente activa. Y cuando vamos a ver nosotros la curva, vean ustedes las barras celestes son las de los varones y las barras rosadas las de las mujeres. Estas curvas ve la tendencia, la relación hombre-mujer más o menos, ¿no? Entonces, la relación hombre-mujer al inicio había mucho más hombres infectados que mujeres infectadas. Posteriormente, más o menos la curva como que se estabiliza en 2.5 hombres infectados por una mujer infectada, pero últimamente está aumentando la relación, o sea, mayor cantidad de hombres infectados con mujeres infectadas. La importancia de esto, o sea, ¿por qué es importante enseñarles esto? Recuerden ustedes que estas mujeres son jóvenes, están sexualmente activas, pero también están en edad fértil. Por consiguiente, a mayor cantidad de mujeres infectadas, mayor riesgo de SIDA pediátrico. De ahí la importancia de la infección en la mujer. ¿Dónde tenemos la mayor cantidad de reporte de casos? A nivel de las ciudades densamente pobladas, ¿no? Generalmente a nivel de la costa. Tenemos Lima de lejos, Lima, Callao, Arequipa, Ica y Loreto también está acá. Vemos siempre, casi todos los reportes son estos 4 lugares los que casi todos los años reportan la mayor casuística de casos. En nuestro país, el 97% de la transmisión, de la adquisición del VIH por vía sexual, 1% es parenteral, ya sea por transfusión sanguínea o por problemas de accidente ocupacional, y 2% es vertical, ¿no? Transmisión de la madre al niño. Entonces nosotros, para ver cuáles son los factores importantes en la transmisión del VIH, tenemos que ver primero la fuente, las características de la fuente, tenemos que ver la vía de entrada y tenemos que ver el contacto, las características del contacto. Entonces, en la fuente, recuerden ustedes que la fuente es la persona que está infectada que tiene el VIH. Y en este caso, los fluidos que potencialmente tienen mayor carga viral, mayor cantidad de virus, son la sangre, el semen, y acá hacer una observación, que es el líquido seminal el que está lleno de virus, tiene gran cantidad de virus, pero el espermatozoide no está infectado, ¿ya? Lo otro, líquido preeyaculatorio también, los fluidos vaginales, la leche materna también. Ahora, la vía de entrada, obviamente, es a través de heridas o mucosas receptivas, heridas, lesiones a nivel de piel, o mucosas, por ejemplo, anal, la mucosa vaginal, la mucosa faríngea, que puede estar eritematosa o puede tener lesiones ulcerativas. ¿Qué podemos tener? Por ejemplo, las ITS, ¿no? Que facilitan el ingreso porque son lesiones que exponen mayor cantidad de zonas blanco para que pueda ingresar el VIH. El contacto, obviamente, tiene que ser un contacto directo y estrecho para que pueda ingresar el VIH. Y tenemos entonces acá, para hablar algo acerca de la transmisión sexual. Entonces, hemos dicho las características de la fuente, ¿no es cierto? La persona infectada. Entonces, de la fuente, una persona que tiene CD4 bajo, tiene alta carga viral, tiene mayor posibilidad de transmitir el VIH. Una persona, con respecto a las características del receptor, es decir, la persona que no está infectada por el VIH, pero que potencialmente podría adquirirlo. ¿Cuál es? Aquella persona que tiene que tiene una ITS, por ejemplo, o una inflamación a nivel de mucosa anal o a nivel de mucosa vaginal. Tiene mayor exposición de zonas de receptores para que pueda ingresar el virus. También interesa el tipo de relación sexual. Por ejemplo, la mujer, con respecto al varón, tiene mayor riesgo de adquirir el VIH. ¿Por qué? Porque la mucosa vaginal tiene mayor área de exposición y además durante el intercurso sexual puede haber microtraumas. Entonces por ahí puede ingresar. Lo otro es, ¿cuál es más riesgoso? ¿La vía vaginal o la vía rectal? La vía rectal. ¿Por qué? Porque el recto no está preparado para una relación. Entonces, un
un interpulso anal lo que va a producir es mayor cantidad de microtraumas, por consiguiente, mayor riesgo de ingreso de partículas virales. Bien, con respecto a la transmisión parenteral, tenemos acá la transfusión de sangre o derivados, trasplante, función accidental con aguja, ahí están los accidentes ocupacionales. La transmisión perinatal o vertical, puede transmitirse el VIH por vía transplacentaria, puede ser durante el parto o por lactancia materna. Entonces, durante el embarazo existe un riesgo de 35% de posibilidades de que pueda pasar el virus, pero durante el parto es el mayor riesgo. ¿Por qué? Porque ahí existe el contacto del feto, ya sea con secreciones genitales como con la sangre de la madre. Entonces el riesgo mayor es acá, durante el periodo del parto. Por eso es que en las medidas de profilaxis para evitar el contagio del niño, uno interviene a esos 3 niveles. Durante el parto, durante el embarazo, obviamente, toda mujer que tiene VIH, requiera o no terapia antirretroviral, se le da terapia antirretroviral. ¿Cuál es la idea? Disminuir la cantidad de carga viral, es decir, la cantidad de virus que pueda atravesar la placenta. Segundo, durante el parto, acá toda mujer que tiene VIH, aparte de recibir carga, sabe que va a ser cesareada. Antes de las 38 semanas se le programa una cesárea. Postparto por lactancia. Para disminuir esta posibilidad, el niño no recibe lactancia y a partir de las 6 horas empieza a recibir terapia. Sidobudina y lamivudina. Entonces, con todas esas medidas se consigue la disminución del riesgo de que el niño pueda adquirir el VIH. Acá hacer esto es importante para ustedes porque pronto van a ser internos. Entonces recuerden ustedes una cosa, ¿no? Siempre para cualquier procedimiento que ustedes vayan a hacer, para ustedes, cualquier paciente que ustedes vean, el paciente potencialmente tiene VIH y tiene hepatitis. Por consiguiente, cualquier secreción, hasta que ustedes no demuestren lo contrario, debe ser manejado con guantes. Cualquier procedimiento en el cual vayan a tomar una secreción o sangre, uso de guantes. Eso los va a proteger de alguna manera. Todo paciente que tose hasta que ustedes no demuestren lo contrario tiene tuberculosis. Por consiguiente, tienen que usar mascarilla N95. ¿Por qué les digo esto? Porque el contacto, muchas veces el contacto lo van a tener ustedes en un paciente en emergencia. Entonces, ustedes a veces se arriesgan, ¿no? Ven un paciente joven y le mandan a tomar un ABA y están apurados. Algún asistente, un paciente está apurado y les dice que van y le toman sin guante. Le toman apurados y resulta que el paciente se mueve y ustedes terminan hincados. Entonces, terminan ahí, o sea, se exponen sin necesidad. Aunque ustedes no lo crean, el hecho de tener guantes, el látex, limpia un poco la cantidad de sangre que puede ingresar antes de que la aguja atraviese y llegue a la piel. Entonces les disminuye a ustedes el riesgo. Ahora, si ustedes ven, por ejemplo, si nosotros vemos los riesgos con respecto a VIH y con respecto a hepatitis B o C, el riesgo es mucho más alto con hepatitis C, después con hepatitis B y al final con VIH. Diferencias. Virus de la hepatitis C tiene tratamiento y se puede curar. Ahora hay más facilidades, aunque más caro las terapias. Virus de la hepatitis B tiene vacuna. Imagino que todos ustedes se han vacunado o se van a vacunar antes de ir a empezar su internado. Y lo otro también, en todo caso, tiene tratamiento. El VIH tiene tratamiento, pero no tiene cura. Esa es la gran diferencia. Entonces, aparte de todo el estigma, ¿no? El estigma social que acompaña el VIH. Pero, sin embargo, existen diferencias también en riesgo de adquisición con respecto a si el accidente fue percutáneo o hubo contacto con mucosa. Es decir, tomaron muestra de sangre, a alguien se le ocurre botar las burbujitas de sangre, y de ahí aerosolizan las partículas y a alguien le caen en los ojos, por ejemplo, ¿no? O a veces en sala de operaciones están operando y de pronto abren un vaso y les cae a todos y moja todo, ¿no? A veces les entra en la boca o les entra en las partículas. Entonces es un riesgo también de ocupación. ¿Cómo no se transmite el VIH? Todos los contactos casuales ordinarios que uno tiene, un abrazo, abrazar a una persona que tiene VIH, compartir el vaso,
instalaciones sanitarias, siempre y cuando estas no estén cubiertas por secreciones tipo sangre, tampoco tendría problemas. Ahora, en los besos tampoco transmiten. Ahora, los besos en los cuales hay lesiones a nivel de la mucosa oral, lesiones tanto de la persona a la fuente como del expuesto, sí, eso sí puede. Entonces, picaduras de insectos tampoco, no hay insectos como que conozcan también la SIDA. Compartir alimentos de SIDA ya les dije que no. Sí. Y si un individuo causa herida, sí, si hay secreción, ahora si hay sangre, sí, y de inmediato, sí puedes tener el riesgo. ¿Cuánto tiempo vive en un utensilio de virus? Eso es más o menos, algunos lo han calculado más o menos en 30 minutos. O sea, también se habla de la rasuradora. Claro, o sea, pero eso se supone que todo eso es personal, debería ser personal. Pero no tendrías que compartirlo. Son 30 minutos que vive. Más o menos son 30 minutos. Lo bueno es que este virus es bastante lábil a los cambios de temperatura. Por ejemplo, por eso es que las limpiezas cuando se hacen con la lejía que es dividida rápidamente por esos orígenes, ¿no? Si tienes una secreción interior desaparece la lejía. Bien, el VIH, entonces, para puntualizar algunas cosas, el VIH es un virus de la familia de los retrovirus. ¿Por qué? Porque es un virus ARN y a partir de ahí se forma el ADN. La subfamilia de los lentivirus, por lo que tiene periodos de incubación bastante largos. Desde el momento que ingresas, desde el momento que empieza a causar inmunodeficiencia y las infecciones oportunistas, va a pasar un tiempo promedio de 7 a 10 años. Y hay dos tipos de virus, hemos dicho, el VIH-1, que es el responsable de la pandemia a nivel global, y el VIH-2, que está restringido a ciertas áreas de África y al sur de España. ¿Tienen diferencias genéticas? Sí, el VIH-2 tiene mayor secuencia genética emparentada con el virus de inmunodeficiencia simiana, ¿no? Alrededor del más del 60% me parece que es la relación genética. Bueno. Y el VIH-1 tiene diferentes grupos, el M, el N, el O, según los orígenes de donde qué virus de inmunodeficiencia simiana ha venido, ¿no? Cuál ha sido su origen. Y dentro del el grupo más importante es el M, que está distribuido a nivel mundial, tiene mayor distribución mundial. Y dentro del grupo M existen diferentes subtipos, y de lejos en toda América el subtipo B del grupo M es el más distribuido. Entonces, acá cuando estamos al VIH, hemos visto ya en ese adelanto de mini película, vimos nosotros que es una partícula que tiene una cápside, que está formada por una glicoproteína, por fosfolípidos, que son derivados de la membrana, tienen acá fosfolípidos, y dentro de esas membranas fosfolipídicas nosotros tenemos glicoproteínas. La GP120 que está en la superficie, la GP41 que está sumergida en la membrana fosfolipídica, y todo esto protegiendo a una nucleocápside que protege a la vez a las dos hebras de ARN. Y dentro de esto también tenemos nosotros a las enzimas, ¿no? A la enzima integrasa, a la transcriptasa reversa, a la proteasa. Y más o menos acá lo que ustedes vieron, el movimiento. Tenemos un receptor que es el CD4, que se encuentra en las células T, los CD4, pero también se encuentra en los macrófagos, en las células dendríticas. En toda la estirpe monocito macrofágica puede tener el CD4, el receptor CD4. Y nosotros tenemos también el correceptor, el CCR5. Existe otro correceptor que es el CXCR4. Al inicio de la epidemia y para el ingreso, nosotros vamos a tener que este correceptor es el más importante, el CCR5. Entonces, primero, el GP120 se une con el CD4. Hay una unión acá, hay una transformación tridimensional de este espacio, de tal forma que el GP41, que está inmerso dentro de la membrana fosfolipídica, termina al final por fusionarse con la membrana celular, y al final esta fusión va a causar que la nucleocápside ingrese con el ARN que viene dentro. Entonces, ingresa de esa manera el material genético del virus. ¿Qué pasa después? Después nosotros vemos que el ARN, por medio de la
puede apoderarse de toda la maquinaria celular y empezar a producir nuevas partículas virales. Entonces nosotros tenemos, este es un estudio, es una gráfica clásica de un estudio, un experimento in vitro que se hizo, con el estudio en animales que se hizo, desde el año 98. Acá el estudio se hizo con el virus simiano de inmunodeficiencia, obviamente en simios hembra, y lo que se vio y es más o menos lo que se supone que debe pasar en el ser humano. Entonces nosotros tenemos primero una mucosa, la mucosa vaginal en este caso, está expuesta, y tenemos nosotros los virus que pueden venir dentro de las células o estar libres. Entonces estos virus se unen primero, tienen la unión primero o afectan primero a la célula dendrítica. La célula dendrítica después infecta a los linfocitos CD4 que se encuentran en las inmediaciones, los linfocitos que se hayan que pertenecen al bueno, el que está unido a las mucosas, y eso más o menos ocurre en 48 horas. Este linfocito que está infectado después puede ir a los linfáticos regionales, hasta los linfáticos regionales en 48 horas, y posteriormente, una vez que llega a los linfáticos regionales, empieza la gran multiplicación de los virus. De tal forma que en 3 días más, o sea, ya en 5 días en total desde que ingresó, hasta el momento en que nosotros lo tenemos en diferentes partes del cuerpo, han pasado 5 días. Esto ocurre en los simios. En el ser humano se supone que más o menos el tiempo promedio sería de 7 a 10 días, aproximadamente. Y miren esto, ¿y eso por qué ocurre? Porque este virus tiene una gran capacidad de replicación. Miren ustedes, todos estos puntos son partículas virales que están en la superficie de una célula. Miren, todos estos son partículas virales, cada uno de estos puntitos. Más o menos hay 10 a la 9 por 10 a la 10 partículas virales que se sintetizan por día. Una gran cantidad de virus. Esta es la historia, la curva también típica de la historia natural del VIH. ¿Qué pasaría si no hubiera intervención del hombre? Dejábamos que una persona se infecta y observarlo, verlo hasta el momento en que fallece. Entonces, primero tenemos el ingreso del virus. En los puntos rojos, acá ustedes van a ver ese recuento CD4. ¿Ya? Eso de acá es la carga viral. Entonces nosotros primero tenemos, ingresa el virus. Entonces nosotros vamos a tener el ingreso del virus, obviamente acá, empieza a multiplicarse. Y en ese momento de la infección aguda hay una gran replicación viral. De tal forma que el CD4, que son células blanco, empiezan a ser destruidas hasta un nivel. Porque recuerden ustedes que, está recién es el reconocimiento del cuerpo humano al virus que está ingresando. Entonces, las defensas no están muy comprometidas, de tal forma que llega un momento en que hay una respuesta a la presencia de virus. El cuerpo se defiende y trata de limitar la multiplicación del VIH. Entonces, lo logra parcialmente, de tal forma que empieza nuevamente a recuperarse el CD4 y empieza a caer las partículas virales. O sea, existe un control temporal. Hay una destrucción del CD4, pero existe una replicación del CD4 también, en el cual entonces lo que es destruido es reemplazado. Pero llega un momento en que eso ya no puede ser equivalente, porque lo que se destruye es mayor a lo que se puede reemplazar. Entonces, de tal forma que el CD4 va cayendo paulatinamente. Entonces, el virus ya no puede ser controlado adecuadamente y entonces empieza a aumentar. Entonces, ¿qué pasa? Que empiezan a aparecer, ya empieza a producirse inmunodeficiencia y empiezan a aparecer algunas enfermedades que a uno le llevan a pensar que existe algún tipo de inmunocompromiso. Hasta que llegamos a la etapa SIDA, donde vamos a ver las infecciones oportunistas. Si es que esta persona no tuviera ningún tipo de intervención, terapia antirretroviral, más o menos, pasarían de 7 a 9 años
dependiendo de qué infección oportunista haga, de 2 a 3 años hasta que muere. Esa es la historia natural. Eso quiere decir en el promedio, en la mayor parte de las personas. Existe un grupo, obviamente, ustedes recuerdan que todos hablamos de promedio porque siempre hablamos de una curva de Gauss, ¿verdad? De los extremos. Existe un extremo en el cual rápidamente progresan a SIDA en 2 a 3 años y fallece. Como existe el otro grupo en el cual tienen 13 años, 7 años infectados, no reciben terapia antirretroviral y tienen CD4 altos, como si estuvieran recibiendo terapia. Entonces existen esos dos extremos de evolución. Vamos a mencionarlos después, hablando de ellos. En la infección aguda hemos dicho que es una etapa transitoria, que puede durar de 4 a 56 días, donde hay la característica de esta etapa es una gran replicación viral. El 40-90% son sintomáticas y esto va a depender, el diagnóstico realmente va a depender del nivel de sospecha del médico o de la persona que lo ve. Generalmente, ¿por qué? ¿Por qué sucede esto? Porque las manifestaciones son variadas. Un paciente puede hacer una infección primaria y tener solamente fiebre y parecer que va a resfriarse porque tiene malestar general o algo así. O puede tener mialgias o rash o una faringitis, ¿no? Presentarse con un problema de un síndrome mononucleoso o una diarrea o úlceras orales. O a lo mejor puede presentarse lo más aparatosa, la presentación más aparatosa es una meningitis aséptica. En ese caso sí llega a un hospital. Entonces vean ustedes, la manifestación puede ser tan banal, puede ser muy banal o puede ser severa. Y dependiendo de eso, va también nuevamente un cuadro para ver la presentación, la frecuencia de presentación. Y dependiendo de esto, de la severidad del cuadro clínico y de la duración, vamos a tener el pronóstico. Un síndrome retroviral agudo o una infección aguda por VIH que dure más de 14 días o que sea muy severo, por ejemplo, una meningoencefalitis aséptica, va a pronosticar, entre comillas, la posibilidad de que ese paciente progrese más rápido a SIDA, llegue más rápido a SIDA. A lo mejor no los 7 o 9 años que usualmente nosotros esperamos, bueno, que veríamos, sino a lo mejor 3 años o 5 años, dependiendo qué tan alta sea su carga viral. El diagnóstico de infección aguda nosotros la vamos a hacer primero, si le pedimos un ELISA VIH solo de anticuerpos, y ahí nosotros tenemos ELISA VIH de tercera y cuarta generación. La de cuarta generación tiende, además de anticuerpos, detectar anticuerpos contra diferentes partes del virus, también detecta el antígeno P24. En cambio, el ELISA de tercera generación solo detecta anticuerpos. Por consiguiente, los ELISAs de cuarta generación tienen sus periodos de ventanas son más pequeños. Quiere decir que pueden detectar la infección, hacer un diagnóstico en un tiempo más corto. Puede pedirse el antígeno P24 también de manera separada. Puede pedir solo el antígeno 24 o últimamente lo que más se pide es la carga viral. Nosotros sabemos que un paciente que está en una fase aguda de la infección va a tener una carga viral alta. Por consiguiente, pidiendo una carga viral podemos hacer un diagnóstico, aún con una ELISA negativa o con una ELISA indeterminada. En la infección sintomática, un paciente que ya tiene alguna infección, que nosotros nos va a suponer que hay un inmunocompromiso, ya el ELISA ahí va a estar positivo. Usualmente se piden 2 pruebas, pueden ser ELISAs, ambas pruebas, y la segunda prueba se le corre, a la misma prueba se le corre el confirmatorio. Nosotros en el hospital pedimos la primera prueba un ELISA. Si el ELISA sale negativo, nos informan de inmediato. Si ese ELISA sale positivo a la primera ELISA, se le toma una segunda prueba, que también es un ELISA. Si esa sale positiva nuevamente a esa misma prueba, se le corre el booster blot o el. Entonces, esas son las pruebas confirmatorias. Bien, entonces yo he diagnosticado a mi paciente con VIH, me toca a mí saber en qué estadio clínico está. Es importante saber el estadio clínico del paciente por cuestiones de pronóstico, ¿no? Por cuestiones de pronóstico y porque también solamente si yo no tuviera recuento de CD4, la posibilidad de
podría empezar la terapia retroviral con la posibilidad de empezar la profilaxis. Por eso es importante. Vean ustedes que en estadio la clasificación CDC del año 93, que hasta ahorita la tenemos vigente, que categoriza al paciente en categorías clínicas A, B y C y categorías inmunológicas 1, 2 y 3. Como ven ustedes, las categorías inmunológicas, el 1 es un CD4 más de 500, el 2 es un CD4 de 200 a 500, el 3 es un CD4 de menos de 200, o sea, de 199 hacia abajo, es una categoría inmunológica 3. Las categorías clínicas A, asintomático, B, sintomático y C, es todas las enfermedades que tienen todas las infecciones oportunistas. Vamos a ver. Acá era para remarcarles algo. Cualquier paciente que esté en el estadio clínico C, independientemente del nivel de CD4, está en un estadio SIDA. Es un SIDA. Cualquier paciente que tenga una categoría inmunológica 3, independientemente de si tiene o no síntomas, es un SIDA. O sea, puedo tener a un paciente que está totalmente asintomático, sin ninguna molestia, no haber tenido ninguna infección oportunista, y tener un CD4 de 100. Sí, puedo tener. ¿Ese paciente tiene SIDA? Sí, tiene SIDA. Aunque ustedes lo vean, está, como quien diría, entero. Entonces, he tenido pacientes con 10 de CD4 y que no han hecho ninguna infección oportunista. Esa no es la norma, pero eso se puede. Y es un paciente con SIDA, sí. ¿Ya? Entonces, categoría inmunológica 3 y o categoría clínica C es un SIDA. Y recuerden que SIDA no es lo mismo que infección por VIH. Es un estadio de la evolución de un paciente con infección por VIH. Las categorías clínicas, la categoría clínica A es un paciente que está asintomático, o es un paciente que tiene infección aguda, y hemos hablado de la infección aguda, o tiene una linfadenopatía generalizada persistente. Y de la linfadenopatía generalizada persistente que hemos hablado, es un paciente que tiene 2 o más cadenas extrainguinales afectadas por un mínimo de 3 meses. Nosotros, si le hiciésemos una biopsia, porque a veces vienen los pacientes con los ganglios acrecentados y vienen con los ganglios acrecentados, entonces están asustados porque piensan que pueden tener un linfoma, así entra en el diagnóstico diferencial. Sin embargo, nosotros vamos a ver que acá en el AP hay una hiperplasia folicular y no se va a encontrar ningún patógeno ni nada, ¿no? Ninguna anomalía, ninguna tiria. Generalmente los ganglios implicados son los ganglios cervicales anteriores, los occipitales, los axilares. Y si un paciente hace una linfadenopatía generalizada persistente o no la hace, no hay mayor variación con respecto al pronóstico. Con respecto a la categoría clínica B, vean ustedes las enfermedades que se pueden presentar. Y si ustedes ven, no son enfermedades que usualmente uno encuentre en cualquier persona. O sea, ya acá existe algún tipo de inmunocompromiso. Es la candidez historal. Vamos a ver a un paciente que tiene lesiones blanquecinas a nivel de cavidad oral. Puede haber también un paciente que tiene candidez vaginal, que es persistente, se le da tratamiento adecuado, se le repite el tratamiento, pero persiste presentando candidez vaginal. Entonces ustedes, eso los hace sospechar que pueden tener un inmunocompromiso y deben buscar VIH. Leucoplaquia vellosa oral, herpes zóster, que tiene paciente con 2 episodios, más de 2 hematomas, o una forma severa de herpes zóster. Neuropatías periféricas, angiomatosis vacilar, una displasia cervical de moderada a severa, o un carcinoma cervical in situ. Pacientes también que tengan solamente fiebre y no encuentran la causa, deben buscar también VIH. O que tenga diarrea de más de un mes, están buscando los agentes etiológicos, no encuentran
deben buscar los bienvenidos. Púrpura trombocitopénica idiopática también, listeriosis, CIPs o gangliositos ováricos. Y acá algunos ejemplos. La candidiasis, que como le digo, una de las enfermedades que usualmente ustedes ven a un paciente en el cual a veces viene por una meningoencefalitis y a veces no le revisan la boca. Le revisan la boca y viene la candidiasis. Entonces ya ustedes tienen lo primero VIH y la meningoencefalitis puede ser por una infección oportunista. Entonces acá lesiones blanquecinas a nivel del carrillo, a nivel de la lengua. Acá también tenemos más a nivel del carrillo, a nivel de la lengua. Ahora van a ver ustedes así, ¿no? Como si fuese nata de leche que está adherida. Ustedes tratan de sacarlo, presta cierta resistencia, pero al final termina por salir y deja una base de IgG. La leucoplaquia vellosa oral, en cambio, la que generalmente vemos a nivel de todo de la lengua, y que está relacionada con el virus de Epstein-Barr. En este caso son placas blanquecinas también, pero que no van a salir con, o sea, no van a desprenderse. Ustedes raspan y raspan y no. Esa es la diferencia. En la categoría clínica C, que ya viene de las infecciones oportunistas, tenemos la candidiasis del esófago, la tráquea, bronquio o pulmones. Aquí está el cáncer cervical invasivo, ya la forma invasiva, la coccidiomicosis extrapulmonar, la criptococosis, criptosporidiasis que dure más de un mes, o citomegalovirus fuera del res. Recuerden ustedes que el citomegalovirus, cuando da primoinfección, lo que compromete es el res, el sistema retículo endotelial. Entonces, cuando se reactiva, puede comprometer diferentes órganos. Y estamos hablando, en este caso, cuando citomegalovirus le da a un paciente con VIH, generalmente por reactivación. Linfoma cerebral, linfoma no Hodgkin, la Mycobacterium, la TB en cualquiera de sus formas. Y acá, antes, había una clasificación en la cual, por ejemplo, la tuberculosis pulmonar, anteriormente se clasifica la pulmonar localizada dentro de la categoría clínica B, y la tuberculosis extrapulmonar estaba categorizada dentro del estadio clínico C. Cuando uno ve la fisiopatología del VIH, si ustedes han visto dentro del gráfico que puse, han visto que la cadena del ARN que se transforma en ADN y se integra a la célula, el ADN proviral se integra al ADN celular. Ustedes han visto que dice 1 activación. Esa célula que tiene ese segmento del ADN puede quedar en estado de latencia, o sea, por durar meses y no replicar ningún virus. La célula aparentemente está normal. ¿Qué necesita para empezar a replicar y formar partículas virales? Que esa célula sea activada. ¿Y qué activa esa célula? Es usualmente una infección. ¿Qué tipo de infecciones crónicas? Y la tuberculosis es una de las infecciones crónicas que más activa CD4. Entonces, obviamente, lo que hace es activar, por consiguiente, favorecer la replicación del virus. Entonces, se vio esa sinergia. Si había TB, independientemente del nivel de CD4 en ese momento se vea, o independientemente de la presentación al inicio, al final iba a terminar por activar más células, hacer que haya mayor cantidad de virus, por consiguiente destruir mayor cantidad de CD4. A menor cantidad de CD4, la tuberculosis se diseminaba con más facilidad. O sea, el uno ayudaba al otro. Por consiguiente, después de conocer bien la fisiopatología, pasó a que cualquier tipo de tuberculosis, independientemente de dónde dé, se categoriza como un estadio clínico C. Por esa explicación. Bien, acá tenemos a un paciente técnico. Hay un síndrome, le dicen el síndrome de Wasti. Nosotros vamos a tener a un paciente en el cual tiene fiebre por más de 30 días o más, y o diarrea, y tiene una pérdida ponderal de más del 10% de su peso corporal. Entonces, no hay explicación a esto, hemos buscado todo y no encontramos nada, y asumimos que es el VIH, es el síndrome de Wasti, o sea, síndrome consultivo producido por el VIH. Tenemos acá la candidiasis esofágica, miren ustedes.
porcentaje en el cual, teniendo candidiasis esofágica, no hay candidiasis oral, ¿ya? La mayor parte de las veces sí está asociado. Entonces, cuando nos damos cuenta, pedimos a un paciente que tiene candidiasis esofágica, perdón, oral, lo examinamos y le preguntamos, ¿tiene usted molestias para deglutir? Si tiene molestias para deglutir o le duele cuando deglute o a lo mejor la región retroesternal, ustedes asumen que hay una candidiasis esofágica. Entonces, ya el hecho de que haya candidiasis esofágica, ya ustedes lleva a asumir que el inmunocompromiso es mayor. Porque si yo tengo una candidiasis oral, simplemente oral, puedo asumir que mi paciente primero está en un estadio clínico B. Su CD4 probablemente sea de 350, más o menos. Pero si yo pienso ya que tiene candidiasis esofágica, está en estadio clínico C y probablemente tenga un CD4 alrededor de 5. ¿Ya? Entonces, sigamos. Hay manifestaciones pulmonares también en el paciente que tiene infección por VIH, como por ejemplo neumonía bacteriana recurrente, es decir, 2 episodios de neumonía en un año, neumonía por neumocystis jirovecii, la tuberculosis, la micobacteriosis también. Y acá la